Antes de hablar de la palabra que el Señor puso en mi corazón y que la puso hace días, es más, esta palabra la compartí con el pastor y otro hermano más, sin saber que el Señor me inquietaría para que la trajera en esta oportunidad, y que para mí Dios no se equivoca. Dios no se equivoca, y cuando Dios pone un sentir es por algo. Y es por algo, y ese algo no puede ser otra cosa que para edificación de nuestras almas. Voy a citar dos palabras antes de hablarle del texto puntual que el Señor puso en mi corazón, y voy a hablarle de dos confesiones espirituales que Jesús hace en dos tiempos distintos, y que evidentemente el mundo no iba a entender, porque el mundo se mueve con su propio razonamiento humano. Las cosas de Dios no se mueven en esa forma. Las cosas de Dios se mueven de una manera sobrenatural. Amén. La primera manifestación que el Señor hace para conducirnos al pasaje que Él puso, se trata de una situación sumamente difícil en la cual se encontraba Jesús, y eso está en Juan 18, verso 36. Jesús había sido apresado y había sido acusado de cosas que Él no había cometido, pero que le tocaba enfrentar en este momento. Y Él está frente a Pilatos. Y cuando Pilatos lo está interrogando e indagando del porqué de esa hazaña tan voraz que se había desatado sobre Él, Jesús le responde en el verso 36, porque Pilato le decía: defiéndete para ver si te pongo en libertad. Pero ya había una palabra que tenía que cumplirse, que había sido dicha por los profetas en otros tiempos. Y Jesús le responde y le dice: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Es una revelación abierta que el Señor hace, manifestando que su procedencia no venía de la tierra, sino de una procedencia que iba mucho más allá. Pero Pilato no pudo entender esas palabras, porque Pilato pertenecía al mundo, y Pilato se movía conforme a las pasiones que presenta el mundo, y no podía entender las palabras que el Señor le estaba manifestando en ese momento. En otra ocasión, en Juan 3:3, cuando Jesús está conversando con Nicodemo, que lo visita, donde Nicodemo le hace una confesión y le dice: sabemos que tú eres el Cristo. Parafraseando, hermanos, sabemos que tú eres el Cristo, porque no hay otro que pueda hacer cosas tan fuertes y poderosas como las que haces tú y no tenga un respaldo realmente sobrenatural para poder desempeñar todo eso que tú vienes haciendo. Y Jesús le manifiesta nuevamente, en este caso a Nicodemo, y Nicodemo tampoco entendió, a pesar de que era maestro en la palabra de Dios, no pudo entender lo que el Señor le decía. Y el Señor le contesta y le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y cuando el Señor hablaba de nacer de nuevo, era de una transformación emocional
que debía alcanzar todo lo que es el ser humano en el cambio de una conducta correcta, alejada de las pasiones del mundo. Y Nicodemo no logró entender en ese momento esa manifestación que el Señor le estaba haciendo. Conociendo la ley, hermano. Vayámonos ahora al libro de Mateo, capítulo 22, donde está la palabra que el Señor puso en el corazón de este humilde siervo para compartirla con sus hermanos. Mateo capítulo 22, del verso 34 al 40. Antes de mencionar los versículos, se había dado una situación en ese momento con los saduceos, porque ellos, buscando algún tipo de pretexto para apresar al Mesías, los saduceos les decían, porque eso estaba contemplado dentro de la ley, que si un hermano que tenía más de un hermano se casaba con una, tenía su esposa, y él moría, el que seguía tenía que hacerla suya también y engendrar o procurar que ella engendrara los hijos que tuviera iban a ser del hermano fallecido. Pero decían, y si ese muere y ella no lo logra, y viene el otro muere y no lo logra, y viene el último y se muere y no lo logra, y ella también se muere, cuando resuciten en el reino de los cielos, ¿quién será el esposo? Si fueron tantos los que estuvieron con ella. Y el Señor le responde en el verso 30 del capítulo 22 y le dice, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Ahí no va a haber matrimonio de ninguna clase. Todos entramos en una condición sumamente especial. Y eso da pie a que se haga una gran declaración. Los fariseos, al ver esto, salieron ellos al paso. Y un intérprete de la ley de los fariseos, señalado en el verso 35, en el 36, le dice al maestro, ¿cuál es el gran mandamiento y la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento, pero iba ligado con otro. Y dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Santo, aquí había una adición adicional a los mandamientos que se habían dado a Moisés y que se señalan en el libro de Éxodo. Aquí hay un compromiso en este segundo mandamiento tan fuerte que debía llevar a sus seguidores a una estatura superior de entendimiento de qué es lo que el Señor quería para este mundo y qué era lo que había que cumplir fielmente para que se cumpliera ese propósito. Si a mí me preguntara alguno de ustedes en estos momentos, varón, ese segundo mandamiento se cumple en usted, usted ama a su prójimo como a usted mismo. Y yo tengo que confesarle que guardaría silencio, hermano. Guardaría silencio, porque la única manera de poder descubrir si ese mandamiento se cumple en mí es estar frente a situaciones adversas dentro de la cual yo tendría que manifestar cuál sería mi conducta en ese momento hacia aquella persona que me pudiera estar agrediendo o ofendiendo. Mientras eso no se dé, mal puedo decir, sí, ese mandamiento se cumple en mí. El Señor nos va a mostrar en esta noche cuán importante,
cuánto es tan difícil, pero no imposible, hacer que ese mandamiento se cumpla en cada uno de nosotros. Vayámonos al libro de Éxodo como referencia. Aquí Jesús dice amar al Señor tu Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué fue lo que el Señor entregó? El Señor Jehová entregó a Moisés para el pueblo en ese tiempo. Y el Señor empieza en el verso 20, Éxodo capítulo 20, verso 1. Y dice, habló Dios todas estas palabras, diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y empieza a enumerar una serie de mandatos que ellos tenían que cumplir para estar dentro de la presencia del Señor. Y entre eso estaba, no voy a parafrasear, hermanos, porque si no nos entendemos, no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no te inclinarás a ellas, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás. Y de lo que el Señor habla en este periodo histórico del pueblo de Israel con el prójimo es que no deberían levantar falsedades en contra de una persona inocente. Es todo ese llamamiento que se hace ahí. Pero con la venida de Jesús en el Nuevo Testamento, el Señor profundiza más ese compromiso y dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya no era suficiente no levantar falsedades o mentiras, sino que tenemos que amar a nuestro prójimo como si fuéramos nosotros mismos. Y los prójimos nuestros no solamente son los que están en esta congregación, estos hermosos prójimos y prójimas que hay aquí presentes y los que no han podido venir en esta noche, sino que nuestros prójimos también están allá afuera, aún aunque no los conozcamos. Esos son nuestros prójimos, y a esa estatura el Señor quería guiar a sus seguidores. Y en el libro de Mateo, capítulo 5, hay una declaración interesante que el Señor les hace. Mateo 5, versos 38-39. El Señor les dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Era lo que se vivía en el Antiguo Testamento con toda esa guerra atroces que se daba. Hoy en el mundo, y a veces algunos cristianos interpretan eso porque de la siguiente manera, el que me la hace me la paga y no me puedo quedar con esa, yo tengo que quitarme. Pero el Señor agrega ahí algo en el verso 39 y dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te quiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. El Señor no estaba haciendo un llamado a que sus seguidores fueran entes transportadoras de paz, de tranquilidad. Porque la violencia no se puede combatir con violencia. La violencia genera más violencia. El levantar falso testimonio no se puede combatir con lo mismo. Porque si no se hará un regadío de falsos testimonios por doquier. Esas cosas se combaten con amor, hermano. Aunque a veces en medio de la historia tengamos nosotros que padecer de esos ataques. Tenemos que tener la convicción de que esa no es la fórmula de resolver. Hay otra que debe ayudar a ese que tanto ofende,
a salir de ese círculo vicioso donde está, para que verdaderamente pueda ser libre, porque a libertad nos llamó el Señor. Aleluya. Jesús pone un ejemplo claro en el libro de Marcos, cuando narra la historia de un joven rico. En el libro de Marcos, cuando narra la historia de un joven rico, dice que el joven rico lo vio. Eso está en Marcos 10, del 17 al 22. Dice que el joven rico, cuando vio al Señor, corrió hacia Él y se arrodilló frente a Él con una reverencia de humillación. Y al arrodillarse, Él le hace una confesión. 17 al 22 dijimos, Marcos. Dice: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ese no se quería morir, ese tengo bienes, yo quiero seguir bien. Una posición muy cómoda, hermano. Yo quiero seguir viviendo. Dime qué hago para poder tener esa vida eterna. Y el Señor le contesta y le dice: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, y ese es Dios. Dios encarnado, Jesús también, porque Jesús formaba parte de esa Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno solo son. Dice eso, hay uno, y ese es Dios. Más nadie es bueno ante los ojos de Dios. Y dice: los mandamientos sabes, y empieza a enumerarle: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y el joven le responde y le dice: Maestro, todo esto yo he guardado desde mi juventud. Desde que era muchacho yo he venido cumpliendo fielmente con todo eso en mi vida. Y entonces Jesús, al escucharlo, seguramente se maravilló, porque la palabra dice que le amó en ese momento, le amó. Le amó porque diría: Santo, tú has venido verdaderamente cumpliendo la ley, pero venías cumpliendo los mandamientos que se habían expresado, plasmado en la ley, cuando Moisés no estaba cumpliendo a cabalidad lo nuevo que Jesús les estaba presentando, porque Jesús quería llevar una estatura de perfección a tal magnitud que ellos pudieran desarrollar bien la difusión del Evangelio y que eso pudiera ser el efecto para el cual había sido escrito. Y dice que Jesús lo amó y le dijo: una cosa te falta, una cosa te falta, que si la cumples. Y el Señor le dice: vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y una instrucción bien clara. Y le hace una revelación de promesa. Ahí mismo, el mismo Jesús le hace la revelación y le dice: si tú haces esto, tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme, toma tu cruz y toma tu cruz. O sea, hay una revelación de algo que está por venir, que nosotros todavía no hemos experimentado eso, y que ya el Señor se lo estaba entregando a este joven en vida. Pero no supo entender, no supo discernir, porque ese amor hacia el prójimo verdaderamente no lo tenía en su corazón. Y dice el joven que se afligió por esta palabra y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Pudiéramos decir: el Señor quería quitarle todo, que lo siguiera. Y es que aquí hay varias cosas
que el Señor revela. Si yo tengo muchas posesiones y me invitan a evangelizar, de tal manera que tengo que desprenderme de alguna forma de lo que tengo para poder desarrollar un trabajo efectivo, y no lo hago, pues eso mismo que tengo va a ser un impedimento para que el evangelio se pueda difundir. Imagínense ese joven si hubiera dicho, bueno, no, déjame hoy, eso no me va a molestar, yo me voy contigo, yo voy a caminar contigo, yo voy a predicar contigo. Pero llegado el momento y pasado el tiempo, él va a decir, bueno, ¿y ahora cómo andan mis bienes? ¿Cómo andan mis negocios? ¿Habré tenido ganancias? ¿O estaré perdiendo? Y quizás en medio de una evangelización, seguro que ese joven iba a decir, caramba, aguántate ahí. Yo me voy a retirar por un tiempo porque necesito saber cómo andan mis empresas. Y lo esencial, que era lo que le iba a dar la vida eterna, iba a quedar relegado en un segundo plano. El joven amaba más sus posesiones de este mundo que las posesiones que brinda el Señor en el ámbito espiritual, que es con la que finalmente nos vamos a quedar. Vayámonos a los libros de los Hechos, hermanos, donde se van a expresar algunos otros ejemplos más de lo que puede ser el amor del ser humano hacia el prójimo. En el libro de Hechos, capítulo 4, versos 31 y 35, sucede algo contrario a lo que el joven rico había manifestado. Después de la fiesta en Pentecostés, cuando los discípulos son llenos del Espíritu Santo y salen ellos a evangelizar y empiezan a hablar de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, de todas las promesas que habían envueltas en eso. Dice que mucha gente lo seguía y muchos se convertían. Y no solamente se convertían, sino miren la actitud que ellos adoptaban, producto de una enseñanza correcta, que es la que nosotros llamamos la sana doctrina, la doctrina de verdad, la doctrina que me da la estrategia para poder seguir avanzando. Porque todos coincidimos en que hay un final, y el final es estar en el reino de los cielos. En eso hay unidad de pensamiento y todos queremos alcanzar. Yo necesito saber cómo hago para poder llegar hasta allá. Y todo está escrito aquí. Y dice que todas las cosas las tenían en común y que la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, se habían convertido en uno solo, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y así que no había entre ellos ninguna necesidad o ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad física, no espiritual, física. Los sacaban de esa condición de preocupación para que pudieran dedicarse
algo se va a romper ahí. Algo va a suceder en ese corazón. Ya no depende de quien haga la acción, sino del Espíritu Santo. Y Simón tuvo que haberse arrepentido porque las Escrituras no narran más de esa hazaña que él hacía de malo. Pareciera ser que esa experiencia lo llevó a un entendimiento y a dejar esa práctica pagana que estaba llevando a cabo. Vayámonos al capítulo 10, ahí mismo del libro de Hechos, hermano. El Señor nos presenta otro ejemplo. En el capítulo 10, cuando Cornelio, siendo un centurión romano, no judío, sino gentil, tiene una revelación del ángel de Dios y le dan el mandato a Cornelio de que fuera a buscar a Simón Pedro y le dan la dirección donde él se hospedaba. Y la historia narra de que Pedro subió a un punto alto de la casa a orar, pero dice que en ese momento también sintió hambre y le estaban preparando alimento. Y de repente Pedro entra como en shock, en un éxtasis, donde dice que era un lienzo que se desprende del cielo y que ahí venían animales cuadrúpedos de toda clase, animales inmundos que a ellos les era prohibido acercarse o comerlos. Y Pedro no entendía esa revelación hasta ese momento, que era lo que el Señor le quería mostrar, y era que el Señor quería llevarlo a una estatura mucho mayor de la que él tenía, porque era necesario que él llegara a esa estatura para lo que venía más adelante. Dice que Pedro ve y después de llegar a los soldados, y el Señor lo manda a Cornelio. Pedro no quería, es un soldado, esos son los que nos tienen presos, el pueblo judío. Y tú me estás diciendo que yo vaya a evangelizar a esa gente. Cosa dura, hermano. Cosa dura porque eran sus enemigos, humanamente hablando, mas no espiritualmente. Pedro va y entra en la casa de Cornelio. Él entra en la casa de Cornelio, el centurión, y empieza a narrarle la condición de ellos como judíos, cuál era. Y en el verso 28 Pedro le dice al centurión Cornelio: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llames común o inmundo. Algo grande, hermano. Que a nadie puedo yo señalar como inmundo por mucho pecado que tenga. Pedro estaba siendo elevado a una estatura increíble, porque era necesario que él entendiera que ya el Evangelio no solamente era para ellos como nación santa elegida por Dios, sino de que eso tenía que expandirse a toda la humanidad, porque la humanidad fue y es creación de Dios y todo le pertenece a él. Y Pedro va y hace esa confesión, y después que Pedro hace esa confesión, dice que Pedro, abriendo la boca en el verso 34, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace su justicia o hace su voluntad. No la mía, sino la de él. Pero entendió, pudo entender lo que era el amar al prójimo. Él no sabía qué iba a pasar ahí. Él no sabía si después que él le hablara a ellos, cuáles iban a ser los desenlaces. Hasta ese momento Pedro desconocía eso. Y en el verso 44 nos dice
que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y cuando eso se da, en el verso 47 sigue narrando, entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? E inmediatamente dice la palabra que mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Y entonces Cornelio, junto con sus familiares y amigos, le rogaron que se quedara unos días más. Y Pedro los complació. Miren lo que genera el amor al prójimo. El Señor nos pone en situaciones difíciles que a veces creemos no podemos cumplir, pero Él es el que da la fuerza, Él es el que da la sabiduría, Él es el que da el conocimiento y Él es el que nos guía. Y cuando esas cosas suceden, entonces suceden obras majestuosas como las que la palabra está narrando. Ya para ir cerrando, vamos a expresar un último ejemplo, o dos más que están ligados ahí mismo. En el libro de Hechos, capítulo 9, del verso 10 al 17, dice que había en Damasco un discípulo llamado Ananías, un discípulo de Dios, conocedor de la palabra, que podía decir: hey, yo conozco, yo puedo enseñar, yo puedo ser guiador, yo atiendo a lo que se me mande. Pero ahora venía la prueba, vamos a ver si tú eres capaz de amar a tu prójimo como a ti mismo, para que esa obra sea completa. Y la historia dice que Ananías tuvo revelación de Dios y le dijo: levántate y anda donde Saulo. Es necesario que vayas allá para pasearlo, hermano. Y eso fue por medio de una revelación que Ananías tiene. Y en esa misma revelación Ananías le contesta al Señor. Ananías dice: tú me estás mandando a mí a cumplir con algo, Señor. He oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males le ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para apresar a todos los que invocan tu nombre, y tú me estás mandando a mí para allá. ¿No entiendo? Si ese es el que nos persigue, ¿qué voy a hacer yo allá? Quizás Ananías también había sufrido persecución, pero en obediencia, hermano, la obediencia es importante. En obediencia, y que Dios les habló por medio de alguna situación, en el caso de Ananías, por medio de revelación. Ananías atiende a lo que el Señor le estaba indicando. Y fue entonces Ananías a donde estaba Saulo. Y dice que Ananías, poniendo sobre él sus manos, cayeron escamas en los ojos de Saulo y la vista fue recobrada. Tremendo impacto espiritual que sufrió Ananías, y también, no solamente Saulo, Ananías también estaba siendo transformado y eran seguidores del Señor, y el Señor seguía trabajando en sus corazones. Los ojos de Saulo son abiertos y mire lo que dice Ananías: hermano Saulo. Santo, después que era el perseguidor, ahora es el hermano. Cosas maravillosas del Señor con su creación. Ananías no le dijo: tú eres el perseguidor y yo venía aquí obligado. No, le dijo: hermano Saulo. Y eso seguramente le salió del alma al ver el poder de Dios manifestado en ese momento.
sea, ahí hubo dos transformaciones, la de Saulo y la madurez espiritual de Ananías como propulsor del Evangelio. Veamos finalmente el caso de Saulo. Saulo después de eso empezó a predicar, y Saulo, estando en prisión, librado de todo tipo de privilegios normal que pueda mirar un ser humano cuando anda en libertad, decimos nosotros cuando andamos por la calle, porque hay quienes andan en la calle y también son prisioneros del pecado. Y Saulo, que ahora ya no se llamaba Saulo sino Pablo, vemos como en el mismo libro de los Hechos, capítulo 26, del verso 27, 28, 29, y cerramos con el 32, las cosas que el Señor hace también vivir, porque ese no se iba a escapar de esa madurez espiritual al cual el Señor nos quería llevar. El 27, después que Saulo explica su conversión ante el rey Agripa, ante un rey, hermano, hablando palabra de Dios, y después que Pablo expresa todo lo que le había acontecido, aún como sacerdote en términos de su persecución, Pablo le dice al rey Agripa: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Pablo mismo contesta: yo sé que crees. Tienes que decirme, yo sé que tú crees. Porque el Espíritu empieza a poner a sus hijos a discernir. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Ese amor que tú, en función de lo que has explicado, estás devorando aquí, por poquito y lo atrapa. Hizo un efecto profundo en el corazón de ese rey. Hizo un efecto profundo porque Pablo le narra finalmente y le dice: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen fuesen hechos tales cual yo soy. Pablo era libre espiritualmente. Pablo era un hombre totalmente libre, y en él se cumplía el amor al prójimo y no se detenía frente a él. Y sigue diciendo: no solamente tú, sino todos los que también, los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto por estas cadenas. Lo único que mataba a Pablo en ese momento eran las cadenas físicas que le habían puesto. Pero él decía: ni aún así, esto no es impedimento para que yo sea libre. Lo único que me tiene a mí aquí, que no puedo caminar bien, son las cadenas que ustedes mismos me han puesto. Más nada. Y el rey, conversando con Festo, le manifiesta aparte y dice: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado al César? Mire hasta dónde la palabra que Pablo expresó en esa defensa que hizo, el impacto profundo que generó en el corazón del rey. El rey estuvo dispuesto, aún sin ser cristiano, a dejarlo en libertad. Dice: no lo hago porque tú apelaste a alguien superior a mí y vas a tener que ir hasta allá. Si no lo hubieras hecho, tú hoy te hubieras ido de aquí. Entonces hubo transformación en el corazón del rey Agripa. Pero todo eso se da gracias, y Dios no se equivoca, hermanos, cuando nos dice que debemos amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos, a entregar de gracia lo que hemos recibido para otros.
Alabado sea el Señor. Bendito Dios, Señor Jesucristo. Le damos las gracias en esta noche, Padre amado, porque tú has traído revelación para tu casa, no solamente para mis hermanos, sino también para mí, Padre amado de la gloria. Padre, yo confieso que te necesito día a día. Enséñame, Padre amado, que